Vamos a hablar hoy en Abra Palabra de un tema realmente vigente, que es cómo evitar el sexismo en el lenguaje y cómo se llegan a veces a medidas desesperadas por hacerlo. Contamos para eso con Michel Suñé, bienvenido. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, es un tema polémico, del que nos traes hoy. Bueno, como es veranito y hay que refrescarse, digo, voy a pisar un charco y salpico a todo el mundo un poquito. Estoy ahora en un tema de un desarrollo web en mi agencia, en Zumun, para una asociación y está levantando ampollas este tema del lenguaje inclusivo, el sexista, todas estas cosas. Y yo sé que además muchas veces, como es en este caso, se está haciendo no por un convencimiento de quienes mandan, sino para evitar problemas, porque lo hace todo el mundo, porque te dejas llevar, porque es una moda. Y eso es lo que no me hace tanta gracia, ¿vale? Es realmente un tema muy emocional, donde hay una marcada polarización, porque parece que tienes que ser a favor o en contra y no hay gama de grises. Y desde luego lo que quiero plantear es que en este caso abordo el tema del lenguaje sexista o machista o inclusivo, como lo queramos llamar, desde un enfoque meramente comunicacional, no ideológico. En mi familia hay somos cinco, tres de ellas son mujeres, tengo dos hijas, mi mujer, es decir, que nadie como yo, a favor de la igualdad de derechos, de obligaciones, respetando las diferencias de hombres y mujeres, pero a mí me interesa que las mujeres lo tengáis mucho más fácil que hasta ahora por mis hijas y porque también es justo y necesario, porque no debería ser de otra manera. Entonces, desde esa simpatía y esa voluntad de proximidad hacia la lucha feminista real, no a los que negocian con ella, pues quiero enfocar la realidad comunicacional de ese lenguaje. Lo primero que me interesa decir es que hay una clara diferencia entre género y sexo. En origen, el género era una cuestión relacionada exclusivamente con el ámbito lingüístico. Las palabras tenían género masculino o femenino. Ahora ya tenemos una ley de violencia de género, eso ha cambiado, el uso idiomático lo está convirtiendo en una acepción distinta, que se hace referencia al género hombre, género mujer, pero bueno, en origen era un tema meramente lingüístico. Y muy diferente al sexo. Por eso no tenemos problemas cuando escuchamos expresiones como las jirafas, los buitres, los ornitorrincos, no pensamos si son machos, hembras o que hay que diferenciarlos de una manera o de otra. Las jirafas, ahí también están los jirafos, por llamarlos así, ¿no? Y por supuesto ellas. Y en los ornitorrincos ocurre lo mismo, están los dos sexos. En el ámbito de las personas, a nivel de profesiones, ocurría lo mismo. Hablamos de jueces, hablamos de periodistas, de camioneros, de concejales, pero aquí ya parece que la realidad nos invita a empezar a hacer diferencias. Tanto es así que juez, que en origen es una palabra neutra, no es masculina, no es femenina, sino que servía para el juez y la juez, ya lo hemos convertido en la jueza. Y hemos creado un neologismo que, bueno, pues hay que aprenderlo, pero cuando esto se hace muchas veces, complicamos muchas más cosas de las que imaginamos. Lingüísticamente, la RAE se ha posicionado en contra de esto. Estamos cambiando el lenguaje, según ellos, innecesariamente, y esto genera muchas consecuencias negativas. Los que están en contra de esta decisión dicen, bueno, es que los de la RAE son carcamales anquilosados. Bueno, no tanto, porque hay palabras como concreta que la han dado como válida, es decir, que admiten esos cambios, pero siempre cuando están justificados y con un proceso. La norma es muy clara. El masculino es neutro y universal, el género, no el sexo, el género es neutro y universal, y el femenino es particular y específico. Y esto es lo que genera, oye, ¿por qué el femenino tiene que ser particular y específico cuando el masculino es neutro y general? Estamos hablando, insisto, del lenguaje, no de los sexos, ¿vale? Todas las lenguas evolucionan despacio, a su ritmo, no en función de modismo, sino cuando eso se consolida. Por eso hay expresiones como lo que os decía de la ley de violencia de género, que la sociedad la está asumiendo y la comunidad parlante pues la está incorporando a su realidad. Pero no podemos olvidar que en nuestro caso el español y el castellano son lo mismo, es decir, nuestro idioma se habla en muchos países de Hispanoamérica y también de Asia, como Filipinas, y los cambios que aquí parece que son en comunidad, en petit comité, en realidad afectan a muchos millones de personas.
Generan además dificultades de aprendizaje. Es mucho más difícil si complicamos la norma para poder, cuando hablamos en vez de manera neutra y general, tener que especificar masculino, femenino y lo que corresponda en cada caso, estamos alargando y estamos dificultando la simplicidad de un lenguaje, lo cual afecta a los extranjeros que quieren aprender nuestro idioma y también a la inteligencia artificial, por ejemplo, que quiere hacer traducciones automáticas. Es mucho más complicado cuando las normas son muchas y variadas y diversas y no muy concretas, como ahora veremos, que cuando son muy definidas y muy claras. Además, este planteamiento de incorporar ese lenguaje inclusivo en la práctica topa con realidades complejas, con consideraciones que no siempre están bien resueltas, ¿no? Por ejemplo, la expresión los estudiantes insatisfechos. Si queremos darle ese barniz de inclusivista, no machista ni no antifeminista, tendríamos que decir, para hacerlo correctamente, los estudiantes y las estudiantes insatisfechos e insatisfechas. Sí. Porque si lo hacemos mal, como se hace habitualmente, los estudiantes y las estudiantes insatisfechos, ya estamos cometiendo el mismo error de antes. En la mitad, pero estamos insistiendo en ese error. Es decir, de 3 palabras hemos pasado a 8. Hemos triplicado. Si esto lo multiplicas por un discurso de 1000 palabras, estaríamos hablando de que lo convertimos en 3000. Vale, os compro la baza, lo redondeamos a 2000. ¿De verdad es justificado un texto que cuanto más palabras tiene, más nos cuesta entender hacerlo por este motivo? Yo de momento dejo ahí la pregunta. Cuando os decía el tema de la palabra juez, hemos creado el juez y la jueza. Vale, perfecto, es una cosa puntual, no tiene mayor importancia. Pero cuando esto ocurre al resto de profesiones, ¿por qué unas sí y otras no? ¿Por qué el periodista y no el periodista? ¿Por qué el socialista y no el socialista? ¿O el ultraderechista y el ultraderechista? Me da igual a lo que nos refiramos. ¿Quién decide ese criterio? ¿Quién marca? Aquí sí y aquí no. Los políticos, y en ese caso, ¿de qué partido? ¿Quiénes son? ¿Los socialistas, los derechistas, los conservadores o quién? Los de los chiringuitos que viven de esto, que son los que muchas veces marcan esta realidad. Esto me conviene, esto lo hago. Y luego yo me he preguntado otra cosa para ver este absurdo, ¿no?, del lenguaje. A ver, ¿qué hacemos con los nombres propios? ¿Qué pasa? ¿Que Camino, Olvido, Consuelo, Martirio, Rocío, Charo ya no pueden ser nombres de mujer? O al contrario, Andrea, Atila, Obama, Luca, Bautista, Josué, ¿ya no pueden ser nombres de hombres? ¿Qué hacemos con esto? ¿Los cambiamos también o estos serán excepciones a la regla? Claro, hay muchas excepciones a la regla. Si os fijáis, parece un monólogo, ¿no? Y en realidad estoy comentando una serie de absurdos que nos pasan desapercibidos por esa presión social, a veces con buena fe, casi siempre, y otras interesadas por temas económicos o ideológicos, que genera estas dificultades. En la práctica, muchos problemas. Ya os decía, el aprendizaje se puede volver imposible y la inteligencia artificial va a tener muchos problemas si no hay unas normas marcadas y aplicables para todo el mundo. Además, hay un coste económico. Os decía que me he planteado este tema porque estamos desarrollando una página web, un sitio web para una asociación. Modificar todo esto implica cambios de contenido, pero también, por ejemplo, cambios en el logotipo. Y cambiar el logotipo no significa añadir una palabra más para que unos y otras se sientan identificados, sino que a veces lo tienes que rediseñar porque ya no te encaja como está inicialmente. Y todos los formatos publicitarios, que ya sabéis que es mi terreno, se tienen que ir actualizando para adaptarlo a esa realidad. Es decir, tiene un coste económico que yo no entro de si es necesario o no, sino simplemente hay que plantearnos que esto no es gratuito y que tiene sus consecuencias. E insisto, genera problemas en la codificación y la descodificación de los mensajes. Os he dicho antes, hemos multiplicado por 3 aquello de los estudiantes satisfechos. Cuantas más palabras, más esfuerzo, me da igual que sea lenguaje escrito que el lenguaje oído, y por lo tanto más dificultades de comprensión. Siempre hemos dicho, oye, los lenguajes directos, sencillos, claros, con pocas palabras nos llegan mejor. Estamos multiplicando por 3 por este motivo que decimos, y en consecuencia estamos generando también una pérdida de naturalidad. Porque a día de hoy, yo no sé qué pasará dentro de 100 años, pero a día de hoy no es normal, salvo los políticos o los muy implicados, los muy activistas, que hablemos de esta manera. Con lo cual, quien habla así nos suena raruno, o raruna, en el mejor de los casos, ¿vale? Otra cuestión importante, en términos de comunicación, lo concreto siempre es mucho más creíble, más inspirador, más motivador, más emocional, llega mejor al corazón que lo abstracto. Una solución es decir, bueno, pues ni los ciudadanos ni las ciudadanas, la ciudadanía. Y lo que hacemos es convertir algo concreto, que es un o una ciudadana o varios, en un concepto abstracto.
la ciudadanía. ¿Qué es eso? Ahora nos estamos acostumbrando a oírlo, pero nadie lo visualizamos. La ciudadanía nos suena a progenitor, a algo alejado, ¿no? Una cosa que sí, que sabemos lo que es, pero no nos permite generar imágenes o identificarnos con ese concepto. Yo me puedo considerar un ciudadano, no me considero miembro de la ciudadanía como tal, aunque sepa que lo soy. Entonces, las consecuencias, teniendo en cuenta los investigadores del mundo del lenguaje, de la comunicación, han fijado que el 15% del impacto de un discurso o de una comunicación es lo verbal. Y el 85% es lo no verbal, lo paraverbal, los gestos, lo que acompaña a esa transmisión de comunicación. ¿Merece la pena todo esto que estamos hablando para un 15% del impacto? Es decir, los ciudadanos, los estudiantes satisfechos y las estudiantes satisfechas, merece la pena todo lo que conlleva cuando ese efecto es un 15%. Dices, hombre, pero yo es que quiero demostrar y poner en valor a la mujer y que se le reconozca, y ha sido injusto el lenguaje, no es justo ni injusto, es lo que es el idioma, ¿no? En nuestro caso es así. Entonces, el problema es que muchas veces se utiliza esto como una jerga de pertenencia, una jerga de que se me identifique con un colectivo, con una forma de pensar, una forma de actuar, y entonces lo que estamos es pasando de un lenguaje sexista, que es el que se combate, a un lenguaje sectista, de secta, es decir, que se me identifique como perteneciente a una realidad. ¿Esto significa que tenemos que olvidar la comunicación inclusiva? No necesariamente. Pero no os olvidéis que el 85% de las influencias no es verbal, es lo que va más allá, y eso depende de la actitud. Es decir, por mucho que yo diga los estudiantes satisfechos y las estudiantes satisfechas, si yo no estoy convencido de que tengo que hacerlo así, o de que la mujer y el hombre son iguales en derechos y obligaciones, pero no en la realidad, que cada uno tenemos nuestras características, se va a percibir también aunque mi lenguaje sea distinto. ¿Qué propongo? Ir al fondo, al origen. Ideas propias coherentes, hechos, menciones naturales. En un momento determinado no pasa nada si tú lo dices de antemano, pero si permanentemente lo estás repitiendo de ese modo, estamos multiplicando innecesariamente ese contenido. Es decir, es preferible que comuniquemos ideas propias y que esas ideas propias sean de acuerdo a esa inclusividad que queremos defender, a que nos cebemos solo en la parte formal, que es la menos importante, y si yo estoy convencido de ello, mi manera de comunicar lo transmitirá a los demás. Es decir, no impostar, no imponer, y respetar que hay oyentes y espectadores y no necesariamente oyentos, oyentas, espectadoras y espectadoros. Menos mal que no has dicho miembras, porque ya ese es el colmo. Nos tiemblan las canillas en sí, esos casos. Coincido contigo en muchas cosas, ¿no? Quizá lo de jueza, por ejemplo, también venga de una reivindicación de que eran profesiones en las que tradicionalmente no había una presencia de la mujer importante, y como bien sabes, el lenguaje importa, pero sí es verdad que hay veces que se fuerza tanto que queda, como decías, impostado. Es que a veces esa realidad social se pierde de vista. Yo, por ejemplo, en el mundo militar, las capitanes no quieren ser llamadas capitanas, porque no se consideran distintas al capitán. Simplemente el artículo la y el él ya marca esa diferencia de sexo en este caso, y ellas se sienten mal cuando les hablan de esta manera que socialmente se trata de imponer. Por eso, insisto, no se trata de analizar una palabra concreta. Podemos justificar que juez aparezca jueza y que la usemos y que la use quien quiera, pero quien no la usa no es un delincuente. Igual que esa capitán del ejército español, por decir que a ella la llamen capitán y no capitana, no se tiene que convertir en diana o en epicentro de ninguna crítica ni ningún menoscabo, desde luego por considerarla no inclusiva, por usar un lenguaje acorde a lo que ella experimenta o quiere. Desde luego, y para eso también tenemos a la RAE, como decías, la Real Academia Española, ¿no? Que está ahí para modernizarse y para marcar esa pauta, indicarnos, orientarnos acerca de cómo es la manera correcta de usar las palabras. Queramos o no, alguien tiene que marcar esos criterios, y si no son los especialistas lingüistas, pues lo decía antes, ¿quién? El político, al que le toca, el que vive de esto. Bueno, a mí me preocupa más eso a que sean unos expertos, aunque los consideremos un poco carcamales, que a veces tenemos razón, pero también no perdamos de vista que es que no solo el castellano, sino que es el español, y se habla en todo el mundo, y hay muchos lugares donde los cambios van más despacio que aquí. Pues con todo eso en consideración, nos quedamos con esos consejos. Michel Suñén, de Abra Palabra, muchísimas gracias por habernos traído este tema tan vigente y tan necesario hablar de ello. Hasta pronto.